Capítulo 5. Ahora bien, en caso de que peque un alma por cuanto ha oído maldecir en público, y es testigo, o lo ha visto o ha llegado a saber de ello, si no lo informa, entonces tiene que responder por su error. O cuando un alma toca alguna cosa inmunda, sea el cuerpo muerto de una bestia salvaje inmunda, o el cuerpo muerto de un animal doméstico inmundo, o el cuerpo muerto de una criatura pululante inmunda, aunque haya sido escondido de dicho individuo, sin embargo, es inmundo y se ha hecho culpable. O en caso de que toque la inmundicia de un hombre lo que concierne a cualquier inmundicia suya, con que pueda hacerse inmundo, aunque hubiese sido escondido de él, y sin embargo él mismo haya llegado a saberlo, entonces se ha hecho culpable. O en caso de que un alma jure al grado de hablar irreflexivamente con sus labios, de hacer mal o hacer bien, respecto de cualquier cosa de que el hombre pudiese hablar irreflexivamente en una declaración jurada, aunque hubiese sido escondido de dicho individuo, y sin embargo él mismo haya llegado a saberlo, entonces se ha hecho culpable respecto de una de estas cosas. Y tiene que suceder que en caso de que llegue a ser culpable respecto de una de estas cosas, entonces tiene que confesar de qué manera ha pecado, y tiene que traerle a Jehová su ofrenda por la culpa por su pecado que ha cometido, a saber, una hembra del rebaño, una cordera o una cabrita de las cabras, para una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado. Sin embargo, si no tiene lo suficiente para una oveja, entonces tiene que traerle a Jehová como su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda por el pecado y uno para ofrenda quemada. Y tiene que traerlos al sacerdote, que tiene que presentar primero el que es para la ofrenda por el pecado y cortarle la cabeza de una uñada por la parte delantera del cuello, pero no debe separarla por completo. Y tiene que salpicar parte de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el lado del altar, pero lo que quede de la sangre se dejará correr a la base del altar. Es una ofrenda por el pecado. Y el otro lo tratará como ofrenda quemada, conforme al procedimiento regular. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado que ha cometido. Y así tiene que serle perdonado. Ahora bien, si carece de medios para 2 tórtolas o 2 palomos, entonces tiene que traer como su ofrenda por el pecado que ha cometido 1/10 de efa de flor de harina para una ofrenda por el pecado. No debe echar aceite sobre ella y no debe poner olíbano sobre ella, porque es una ofrenda por el pecado. Y tiene que traerla al sacerdote, y el sacerdote tiene que asir de ella su puño lleno como recordativo de ella, y tiene que hacerla humear en el altar sobre las ofrendas de Jehová hechas por fuego. Es una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado que ha cometido, cualquiera de estos pecados. Y así tiene que serle perdonado. Y tiene que llegar a ser del sacerdote lo mismo que una ofrenda de grano. Y Jehová continuó hablándole a Moisés, diciendo: en caso de que un alma se porte infielmente, por realmente pecar por equivocación contra las cosas santas de Jehová, entonces tiene que traerle a Jehová como su ofrenda por la culpa un carnero sano del rebaño, conforme a la valoración en siclos de plata, según el siclo del lugar santo, como ofrenda por la culpa. Y hará compensación por el pecado que ha cometido contra el lugar santo, y le añadirá 1/5 de ello, y tiene que dárselo al sacerdote, para que el sacerdote haga expiación por él, con el carnero de la ofrenda por la culpa, y así tiene que serle perdonado. Y si peca un alma por de veras hacer una de todas las cosas que Jehová manda que no deben hacerse, aunque no lo supiera, sin embargo, se ha hecho culpable, y tiene que responder por su error. Y tiene que traerle al sacerdote un carnero sano del rebaño, conforme a la valoración, para ofrenda por la culpa. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por dicho individuo por la equivocación que cometió sin intención, aunque no lo supo él mismo,
y así tiene que serle perdonada. Es una ofrenda por la culpa. Positivamente se ha hecho culpable contra Jehová.